tercer grado. Espero de corazón se encuentren todos muy bien de salud, con mucha energía para las clases de este día. Sean bienvenidos una vez más a la clase de ciencia. Antes de comenzar con el contenido de este día, vamos a realizar nuestra actividad socioemocional. ¡Comencemos! La reflexión de este día es: los sueños son como una plantita, hay que regarlos para verlos crecer. Esta reflexión nos invita a que siempre luchemos por hacer realidad nuestros sueños. Al igual que las plantas necesitan un poco de agua de forma diaria, nosotros también necesitamos constancia y mucha perseverancia en nuestro día a día, ya que solamente así podremos alcanzar cualquier meta que nos propongamos, de la misma forma en la que lo demostró la plantita que veíamos en el video, ya que ella, a pesar de los obstáculos que veía en el camino, nunca se detuvo y siempre se mantuvo perseverante, luchando hasta hacer realidad ese sueño, esa meta que se había propuesto. En la clase de este día desarrollaremos la siguiente agenda: saludo, actividad de iniciación, que ya la realizamos, reflexión, presentación de agenda, objetivo de clase, desarrollo de contenido y por último la sesión de preguntas y respuestas. El contenido de este día es la luna, los movimientos de la Tierra y la corteza terrestre. Estos temas los pueden encontrar en su libro de ciencia de la página 185 a la página 197. El objetivo de la clase de este día es reconocer y clasificar los tipos de satélite que existen, los movimientos de la Tierra y la importancia de la corteza terrestre para la vida en el planeta. Damos inicio a la unidad número 8, que lleva por nombre La Tierra, nuestro gran hogar. Para
Para comenzar, nos vamos a ubicar en la página 185. En ella encontramos una actividad que dice: contesta la siguiente adivinanza. De noche me ven, de día no me ven, pero siempre acompaño a la tierra en su vaivén. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta? ¿De qué están hablando? Muy bien, están hablando de la luna. Luego dice, escribe una característica que describa la adivinanza. En este caso podemos mencionar que la luna está junto a la tierra, así como lo menciona la adivinanza, que dice que acompaña a la tierra en su vaivén. La Luna es considerado un satélite natural. Un satélite es un cuerpo que gira alrededor de un planeta y el camino que recorren se llama órbita. La Luna y la Tierra están unidas por una fuerza muy importante que se llama gravedad. Gracias a la gravedad, los astros como el Sol, la Tierra, la Luna y los planetas se atraen entre sí. Es importante reconocer que existen dos tipos de satélite. Tenemos por un lado los satélites naturales, que son astros o cuerpos celestes que tienen forma definida. Por ejemplo, la Luna, que se encuentra cerca de un planeta. Esta es una de las características de los satélites naturales, que siempre se encuentran cerca de un planeta. Y en nuestro sistema solar, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son planetas que poseen satélites naturales que acompañan su órbita. Y también podemos encontrar satélites artificiales, que en este caso son aquellos que son construidos o elaborados por el ser humano. Estos satélites nos permiten estudiar, profundizar más acerca del planeta y también facilitar la comunicación en los diferentes países del mundo, en las diversas regiones. Algunos efectos que produce la luna son, en el caso de las plantas, la mayoría de agricultores aprovechan a sembrar sus plantas cuando la luna está en la fase lunar del cuarto creciente y también cuando se encuentra en luna llena. Esto debido a que la posición de la luz lunar favorece la germinación de las plantas. Además, la fuerza de atracción de la luna sobre el agua de los océanos y los mares hace que las aguas suban y bajen 2 veces en el día, y a esto también se le conoce como marea baja y marea alta. Vamos a completar las actividades de la página 186. En la número 1 dice, completa el enunciado utilizando la información del contenido. La diferencia básica entre un satélite natural y uno artificial es... ¿Recuerdan cuál era la diferencia? La diferencia es que los satélites naturales son astros y cuerpos celestes, como la Luna, por ejemplo, mientras que los artificiales son aparatos construidos por el ser humano y están relacionados con el desarrollo de la tecnología. En la actividad 2 dice, marca con un cheque la imagen que representa un satélite natural. ¿Cuál sería la opción que debo marcar en este caso? ¿Pueden comentar en el chat? Excelente, sería la luna. La número 3 dice, analiza y responde. ¿Cómo se forman las mareas? Acá podemos mencionar que el agua del mar sube y baja varias veces al día, siendo atraída por la luna.
La luna hace que cambie el nivel del agua que llega hasta la costa y por esa razón es que en ocasiones se tiene marea baja y en otras marea alta. La actividad 4 dice, marca con un cheque las afirmaciones que sean verdaderas. Para esta actividad les pido de su colaboración en el chat. ¿La órbita es el camino que recorre un satélite? ¿Consideran que es una afirmación verdadera? Muy bien, la órbita es el camino que recorren los satélites naturales. Por ello se dice que tienen una trayectoria definida, o sea, un camino ya definido. En el día se dan 4 mareas. ¿Consideran que es cierto esto? Exacto, esta afirmación no es correcta. Siguiente, Júpiter y Saturno poseen satélites artificiales. Muy bien, no es verdadero. Vamos al siguiente. ¿Satélite es todo cuerpo que gira alrededor de un planeta? Correcto, en este caso sí es una afirmación verdadera. Y la última, los satélites artificiales facilitan las comunicaciones. ¿Consideran que es verdadera? Excelente, sí es verdadera porque ya se mencionaba que los satélites artificiales están muy relacionados con la parte tecnológica y sus grandes avances nos han permitido facilitar las comunicaciones y el acceso a la información. La actividad número 5 no la vamos a realizar. La Tierra y sus movimientos. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol y posee una característica única que no tiene ningún otro. Es el único planeta en el que se ha encontrado vida de todo tipo, vegetal y animal. Su temperatura media de 15 grados centígrados y la existencia de agua y atmósfera hacen de nuestro planeta un lugar idóneo para que haya vida. Como el resto de los planetas del Sistema Solar, la Tierra realiza 2 tipos de movimientos, llamados movimiento de rotación y movimiento de traslación. En el movimiento de rotación, la Tierra gira sobre sí misma. Rotar significa eso, girar sobre un eje. Pues bien, la Tierra gira sobre sí misma, alrededor de un eje imaginario, ligeramente inclinado, que la atravesaría por los polos. ¿Sabes cuánto tarda en dar una vuelta sobre sí misma? Tarda 24 horas en dar una vuelta completa. Y si pensamos un poquito, nos damos cuenta que un día entero con su día y su noche dura 24 horas también. Es decir, que el movimiento de rotación provoca el día y la noche. Muy interesante, ¿a que sí? Ahora vamos a ver el movimiento de traslación. Como veis en las imágenes, la Tierra desarrolla una órbita elíptica alrededor del Sol. Eso de órbita elíptica suena un poco raro, pero si os fijáis bien, es el recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol. ¿Sabéis cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta completa al Sol? Pues tarda 365 días, exactamente un año. El movimiento de traslación provoca que haya primavera con sus coloridas flores, el caluroso pero divertidísimo verano, el otoño con todas las hojas de los árboles por el suelo y provoca el frío, el helador invierno. Ahora vamos a recordar los 2 movimientos que hace nuestro planeta la Tierra. El movimiento de rotación, que es aquel en el que la Tierra gira sobre sí misma, provoca el día y la noche y dura exactamente 24 horas.
lo mismo que un día. El movimiento de traslación es aquel en el que la Tierra gira alrededor del Sol. Tarda 365 días y provoca las estaciones del año. Bueno, ya conocéis los movimientos de la Tierra. ¡Adiós, amigos! Ahora vamos a completar las actividades de la página 188. En la número 1 dice: completa con tus ideas el siguiente enunciado. El día y la noche se deben a... ¿Recuerdan a qué se debe? Muy bien, se debe al movimiento de rotación que realiza la Tierra alrededor de su eje imaginario. Es un eje imaginario debido a que no lo podemos ver, pero sabemos que existe. Este eje se ubica de polo norte al polo sur. En la actividad 2 dice: subraya la respuesta correcta. Movimiento en el cual el planeta Tierra gira sobre su propio eje y se produce el día y la noche. ¿Recuerdan cómo se le llamaba a ese movimiento? ¿Cuál sería en este caso la opción correcta? Excelente, sería rotación. Recuerden que la rotación es el movimiento que realiza la Tierra y que da lugar al día y la noche. Siguiente, el movimiento que realizan los planetas al girar alrededor del Sol se conoce como... Muy bien, se conoce como traslación. En la actividad 3 se debe completar el párrafo que aparece utilizando las diferentes palabras que nos proporciona. Por ejemplo, dice acá la y luego dice realiza dos movimientos. ¿Se recuerdan quién realizaba los dos movimientos? Correcto, la Tierra realiza dos movimientos. El de que dura 24 horas. ¿Recuerdan cuál es el movimiento que dura 24 horas? El que dura 24 horas es el que está relacionado con el día y con la noche. Y ese movimiento, recuerden que es el movimiento de rotación. Entonces escribimos rotación. La Tierra realiza dos movimientos. El de rotación que dura 24 horas y el otro sería el de traslación alrededor del... Recuerden que es alrededor del Sol, que dura 365 y acá ubicamos días. Y ya tendríamos nuestro párrafo completo. La actividad 4 no se va a realizar. Encontramos una actividad que dice: describe algunas características de la superficie donde crecen las plantas. ¿Podrían compartirlas en el chat? Muy bien, una de esas características es que es una capa de la Tierra que está compuesta por diferentes residuos que pueden ser ya sea de origen vegetal o de origen animal. Por ejemplo, los residuos de las hojas o de los frutos secos o los residuos de animales que mueren y que luego se descomponen. También está compuesta por minerales y otros nutrientes, así como también rocas y otros complementos. Esta superficie recibe el nombre de suelo. La litosfera es una capa sólida que se encuentra compuesta por rocas y es sobre la cual nosotros vivimos. Esta capa recibe el nombre de corteza terrestre. La litosfera es una capa dura que se encuentra formada por materiales sólidos, por ejemplo, las rocas, y también se encuentra formada por arena y otros elementos.
En nuestro planeta Tierra encontramos 3 diferentes capas, que son el núcleo, que es la capa más interna de la Tierra, que se encuentra dividida en núcleo interno y también núcleo externo. Estos se encuentran separados por una zona de transición. También tenemos el manto, que es la capa más grande del planeta. Esta capa es la que separa el núcleo de la corteza terrestre. Y tenemos también la otra capa, que es la corteza terrestre. Esta es la capa más delgada, la capa más superficial que tiene la Tierra y se encuentra formada por el suelo. El suelo se encuentra formado por una serie de minerales y nutrientes que son llamados humus y que son los que permiten que las plantas y otros organismos puedan sobrevivir. Pero también, además del suelo, tenemos otra parte que viene siendo el subsuelo. El subsuelo es otra capa de la Tierra que está compuesta por arena y por roca. Y esta le brinda mayor solidez a esta capa. Ahora vamos a completar las actividades de la página 190. En la actividad 1 se debe completar una tabla en donde se deben ubicar las diferentes capas del suelo. Y luego tenemos acá la descripción. La primera descripción que encontramos dice que se encuentra formado por materia orgánica, minerales y la roca madre. Muy bien, es el suelo. Y luego tenemos la otra descripción que dice, está formado por tierra, arena y rocas. En este caso se mencionaba que es el subsuelo. En la actividad 2 dice, une con una línea el nombre con su definición. Y tenemos acá la corteza terrestre. Vamos a buscar en las definiciones cuál es la que corresponde a dicho término. Recuerden que la corteza es la capa externa de la litosfera. En el caso del manto es una capa que se encuentra bajo la corteza terrestre. Y por último tenemos el núcleo, que es una esfera semilíquida que se encuentra en el interior, exactamente en el centro del planeta. Luego tenemos la actividad 3, pero esta no se debe realizar. En la actividad 4 deben explicar cuál es la importancia de la corteza terrestre para el desarrollo de la vida humana. Acá podemos mencionar que la corteza terrestre es de vital importancia debido a que es la que sostiene a los diferentes elementos, los diferentes ecosistemas. Es el que permite el desarrollo de la vida humana, ya que gracias a él las plantas pueden crecer y los animales pueden reproducirse. Las personas aprovechan de esta corteza terrestre para poder cultivar diferentes plantas y obtener diferentes cosechas, y a la vez también se alimentan de ciertos animales. Entonces podemos observar cómo el ser humano se beneficia de la corteza terrestre, y además es en la corteza terrestre donde se realizan las diferentes construcciones, carreteras, casas, fábricas, etc. En la página 191 tenemos una actividad que dice, ve a dar un paseo a la zona verde de tu escuela. Pero en esta ocasión, como no estamos yendo a dar un paseo por la zona verde de casa, si tienen jardín, pueden salir a su jardín. Deben observar y analizar las características que presenta el suelo en ese lugar. Por ejemplo, el color que tiene, si es del mismo color todo, si hay algunas rocas. Acá un ejemplo sería que en el jardín de mi casa
Algunas partes del suelo son de color marrón, otras son un poco más rojizas, más oscuras. No toda la superficie es del mismo color y algunas zonas contienen más rocas que otras. Es importante reconocer que la composición del suelo proviene del desgaste de las rocas y de las diferentes sustancias orgánicas que se encuentran en los seres vivos. El suelo se forma cuando las diferentes rocas se quiebran y se van desintegrando, ya sea por la acción del viento, por la acción de la lluvia, el calor o el frío. Pero para que esto suceda es necesario cierto tiempo, es decir, que no son cambios que suceden de la noche a la mañana. Cuando las rocas se descomponen y se van desintegrando, se van convirtiendo en arena o pueden convertirse en arcilla. Podemos distinguir diferentes tipos de suelos. Entre ellos tenemos el suelo franco, que es un tipo de suelo que posee una textura que es muy apropiada para los diferentes cultivos. Podemos apreciar en la imagen que es un tipo de suelo que se encuentra suelto y este tipo de suelo contiene abundante humus, es decir, que es el tipo de suelo que más favorece los cultivos. También podemos encontrar el suelo arenoso, que suele caracterizarse por una textura un poco gruesa y contiene abundante arena. Este tipo de suelo no retiene el agua y posee muy poca materia orgánica o humus, lo que significa que las plantas difícilmente podrían crecer con este tipo de suelo. También existe el suelo rocoso, que es un tipo de suelo duro, como su nombre lo indica, suelo rocoso, y es impermeable. Este se encuentra en las montañas. Otro tipo de suelo es el suelo limoso, que es un suelo estéril debido a que filtra el agua, pero se satura con rapidez. Es decir, que las plantas en este tipo de suelo tampoco podrían sobrevivir. Existe también el suelo arcilloso, que está formado por diferentes granos que son muy finos y son de color amarillento. En ocasiones pueden ser de color rojizo. Es un tipo de suelo que sí detiene el agua, pero que suele formar charcos. Y tenemos el suelo franco arenoso. Este suelo también contiene cierta porción de arena, contiene limo y también contiene arcilla. Y es el tipo de suelo que también contiene en su interior abundante agua. En este caso sí pueden crecer algunas especies vegetales, pero el más recomendado para las diferentes plantas y para los diferentes cultivos es el suelo franco, por su alto valor de humus, es decir, de nutrientes. Trabajaremos ahora en la página 192. En la actividad 1 dice, rodea con un rectángulo el nombre del tipo de suelo que es impermeable y que se encuentra en las montañas. Vamos a regresar a la lámina anterior. Acá encontramos que el suelo que es impermeable, es decir, que no permite que entre o que ingrese el agua, es el suelo rocoso. Entonces, es este el tipo de suelo que debemos encerrar en el rectángulo. En la actividad 2 dice, responde qué tipo de suelo hay en los siguientes lugares. En la opción A tenemos desierto. ¿Recuerdan cuál es el tipo de suelo que predomina en estas regiones? El tipo de suelo que predomina es el suelo arenoso. En la opción B tenemos un jardín. En los jardines suele predominar el suelo franco, es decir, aquel que posee abundante humus y que es de grano suelto.
En la opción C tenemos la montaña. En este caso, el tipo de suelo que predomina es el suelo rocoso. En la actividad 3 dice, observa y analiza la siguiente imagen. Luego responde. Según las características que identificas, ¿qué tipo de suelo presenta la imagen? Si nosotros observamos la imagen, podemos ver que es un tipo de suelo suelto. Podemos observar los granos de tierra y que está compuesto por residuos como hojas secas y pequeñas ramas. Por tanto, este es un tipo de suelo franco y posee abundante humus. En la página 193 deben describir las características del suelo que identifican en la imagen. Podemos apreciar que es un tipo de suelo que se encuentra muy agrietado, no presenta árboles y también se ve que es muy reseco, que no contiene agua. Por tanto, no es un suelo fértil. Este tipo de suelo se origina debido a que en muchas ocasiones hay regiones o ciertas zonas de la superficie o de la corteza terrestre que se ven afectadas debido a la erosión. La erosión es el desgaste de las capas superficiales del suelo. Existen dos tipos de erosión. Podemos distinguir la erosión eólica y la erosión hídrica. La erosión eólica es aquella que se produce debido a la fuerza del viento. En este caso, el viento suele llevarse poco a poco el suelo hasta que queda descubierto. Este tipo de fenómeno suele ocurrir sobre todo en los desiertos. También tenemos la erosión hídrica. En este caso, como lo menciona, hídrica hace referencia al agua. Quiere decir que es un tipo de erosión que se origina por el efecto del agua, que cae con mucha fuerza y comienza a correr y a arrastrar la tierra de las diferentes regiones. El fenómeno de la erosión suele ser causado debido a factores humanos. Por ejemplo, la deforestación, que es cuando nosotros talamos de forma excesiva los árboles. Entonces, de esta forma, terminamos con los árboles, que son los que ayudan también a mantener el suelo, a evitar la erosión. Y esta es una situación muy alarmante en la cual debemos ser conscientes de todo el daño que estamos ocasionando, ya que no solamente afectamos el suelo, sino también intervenimos en el ciclo del agua, puesto que los árboles son parte esencial en dicho ciclo. Otro de los factores que también influye en la erosión es la siembra de cultivos. En muchas ocasiones las personas suelen sembrar de forma excesiva cultivos en sus diferentes tierras, pero no suelen brindarle un tratamiento a estas tierras. Hay muchas personas que se dedican a trabajar siempre con los llamados monocultivos, y esto se refiere a que solamente cultivan un tipo de producto en sus tierras, y esto no es algo recomendable para la salud del suelo, debido a que al sembrar por mucho tiempo un mismo producto, esto evita que el suelo pueda enriquecerse de ciertos nutrientes. Esta es la razón por la cual muchas personas del campo, muchos agricultores, suelen alternar sus cultivos para poder generar un tipo de tratamiento especial al suelo, de tal forma que no se desgaste y que siempre contenga los nutrientes necesarios para poder cosechar. Por ejemplo, hay quienes que siembran maíz y en el mismo año también cultivan en ese terreno frijol, maicillo, otras plantas vegetales, y esto lo hacen para poder darle ese tratamiento al suelo y evitar que los nutrientes se agoten.
Otra de las situaciones que también provoca la erosión del suelo es la ganadería. Cuando los animales se alimentan de forma constante de un mismo pasto, es decir, cuando son llevados a un mismo terreno, esto impide el crecimiento del pasto, el crecimiento de estas plantas que les son de gran aporte al suelo. Por ello que también en el caso de tener cantidades de ganado, las personas, los dueños, deben trasladar cada cierto tiempo a su ganado para evitar que esto suceda. Algunas recomendaciones que podemos tener en cuenta para evitar la erosión son, en primer lugar, reforestar. Reforestar consiste en plantar nuevos árboles. Cuando nosotros talamos algún árbol por necesidad, porque necesitamos de esa madera o porque tal vez alguna casa corría riesgo al tener un árbol cerca, debemos sembrar otra planta para evitar que la zona quede deforestada. También debemos tener mucho cuidado con respecto a las quemas. En la zona rural, en el campo, hay muchas personas, muchos agricultores que para poder destruir o para poder terminar con la maleza de sus terrenos deciden generar estas quemas. Pero esto no es recomendable debido a que el fuego termina con los nutrientes del suelo y además muchas plantas y muchos animales se ven afectados por esto. Otra de las recomendaciones para evitar la erosión del suelo es la implementación de las barreras vivas. Este es un método que consiste en la siembra de cultivos en curvas, así como ustedes lo pueden apreciar en la imagen. Las personas suelen utilizar diferentes tipos de plantas para la realización de estas barreras y la finalidad es evitar los desprendimientos de tierra, sobre todo en épocas de invierno, ya que cuando llueve mucho en ocasiones la tierra se desprende y esto ocasiona a futuro que el suelo se erosione. Es por ello que utilizan plantas como las varas de bambú o varas de Brasil, así como lo pueden observar en esta imagen, que se ha realizado este tipo de protección para evitar estos desprendimientos de tierra. Y en esta otra imagen pueden observar que se ha sembrado en fila plantas de isote, es decir, las que nos proporcionan nuestra flor nacional. Pero también existen las barreras muertas. La técnica de las barreras muertas consiste en utilizar rocas de diferentes tamaños o muros en ocasiones que se suelen realizar en los terrenos inclinados y esto se realiza con el fin de evitar que la tierra se desprenda y que en invierno el agua se lleve todos los nutrientes contenidos en la tierra. Gracias a estas barreras que se realizan, se evita que la tierra se lave. Pero lo más importante también es plantar nuevos árboles en zonas que se encuentran vulnerables, ya que las raíces de los árboles ayudan a detener la tierra y a evitar la erosión del suelo. Ahora vamos a trabajar en las actividades de la página 194. En la actividad 1 dice, dentro del texto del contenido, subraya una medida para evitar la erosión del suelo. Recuerden que existen varias medidas que podemos tomar en cuenta para evitar la erosión del suelo y una de esas medidas es utilizar las barreras vivas. En la actividad 2 dice, investiga y escribe 2 acciones para impedir la erosión en cada lugar. Y tenemos acá en el caso de una montaña. 2 acciones que se pueden tomar en cuenta serían, en el caso de la montaña, preservar las zonas con bosques originales y sembrar más árboles y otras plantas. Y en el caso de un río,
Las acciones podrían ser sembrar árboles en la orilla del cauce y también no desviar el curso. Ahora hablaremos sobre los diferentes tipos de rocas que podemos encontrar. Parece una actividad en la cual ustedes deben llevar al salón 3 diferentes piedras, pero en esta ocasión ustedes realizaron esta actividad en la práctica de laboratorio. Entonces acá hace algunas preguntas. ¿De qué color son? ¿Qué tamaño tienen? ¿Y qué textura presentan? Acá ustedes deben responder con base a las 3 piedras que ustedes coleccionaron para su actividad evaluada de ciencia. Pero acá les presento un ejemplo de cómo me quedó a mí. Son de color gris oscuras, son de tamaño mediano y 2 son pequeñas y son un poco ásperas. Las rocas están constituidas por diferentes minerales. Es importante reconocer que las diferentes rocas tienen muchas utilidades y el ser humano las puede emplear y puede obtener de ellas ciertos beneficios. Por ejemplo, hay algunas rocas que están compuestas por minerales como el mármol y otros diamantes. Estos minerales que se extraen de las rocas son empleados en diferentes artefactos como anillos, por ejemplo, diferentes accesorios de belleza, y las rocas suelen emplearse para la construcción de edificios, para la fabricación del cemento, del yeso, de la cal y otros productos, sobre todo también para la elaboración de esculturas o para la elaboración de la joyería en el caso de los minerales. Al igual que el suelo, las rocas también se clasifican de acuerdo a su origen. Podemos distinguir 3 tipos de rocas. Tenemos las ígneas, que son de origen volcánico, es decir, que son aquellas que resultan de las erupciones volcánicas. Tenemos también las rocas sedimentarias, que son aquellas que se forman cuando se agrupan pequeñas partículas. Estas suelen encontrarse más que todo en los ríos, riachuelos, y por esa razón son rocas sedimentarias, porque son las que se van desgastando con el transcurso del tiempo hasta que llegan a agruparse en diferentes partículas. Y también existen las rocas metamórficas, que son aquellas que se encuentran formadas en el interior de la Tierra por la fricción y las altas presiones. Son más difíciles de encontrar, pero también es una clasificación que debemos tener presente. En la actividad 1 de la página 195 deben completar un enunciado que dice: una roca es... Mencionábamos que es un material que se encuentra constituido por uno o más minerales. La actividad 2 no la deben realizar. La actividad 3 es la que ustedes realizaron en su práctica de laboratorio sobre la colección de piedras. La actividad número 4 dice: investiga cómo se utilizan las rocas en la construcción de barreras muertas. En este caso se les mencionaba que suelen emplearse creando diferentes muros para evitar la erosión del suelo. Y a esto es que se le conoce con el nombre de barreras muertas. Existen varios organismos que viven y dependen prácticamente del suelo. En su libro deben responder en la página 196 algunas preguntas. ¿Han observado en el suelo diferentes organismos? ¿Qué tipo de animales o de seres han observado? ¿Podrían comentar en el chat? ¡Excelente! Algunos de esos organismos son las lombrices, las hormigas, son popos, a veces encontramos también topos. En el suelo podemos encontrar algunos organismos como hongos,
bacterias, insectos, gusanos, lombrices y sobre todo plantas. Pero estos organismos los podemos clasificar como organismos grandes y organismos pequeños. Ejemplos de organismos grandes son las serpientes, los ratones, los topos y los conejos, que suelen cavar en el suelo para poder alimentarse o para poder refugiarse. Pero también existen los organismos pequeños que comprenden más que todo los invertebrados, por ejemplo las hormigas, son popos, termitas, ciempiés. También tenemos las lombrices que viven en este medio y caracoles, ácaros y otros seres. Y también tenemos los microorganismos, que son los que se encargan de descomponer los restos de los seres vivos. Estos pueden ser bacterias o pueden ser seres protistas, pueden ser hongos y levaduras. Este tipo de microorganismo no lo podemos ver a simple vista. Para poder visualizarlos necesitamos de otros instrumentos, por ejemplo un microscopio. Todos estos organismos juegan un papel muy importante en el suelo, ya que contribuyen a la descomposición de las rocas y además permiten la mejora de las condiciones del suelo, favoreciendo así las actividades del ser humano. Por ejemplo, en el caso de las lombrices, sabemos que causan ciertos beneficios que ayudan a los diferentes cultivos. Transforman los residuos convirtiéndolos en humus. También cuando abren sus madrigueras suelen también generar ciertos túneles en el suelo y esto permite que pueda ingresar el oxígeno a las raíces de las plantas. Y también estos seres fertilizan la tierra con su excremento, sobre todo las lombrices. Y esto constituye una gran fuente de abono para las plantas. En la actividad 1 de la página 196, deben subrayar dentro del texto el nombre del tipo de organismo que habita en el suelo y que se encarga de descomponer los restos de algunos seres vivos. El tipo de organismos que habitan en el suelo y que se encargan de descomponer los restos de los seres vivos son los microorganismos. Esta es la palabra que deben subrayar. Luego, en la actividad 2, se debe completar la tabla de acuerdo a los organismos que habitan en el suelo. La primera dice, incluyen a las bacterias, los hongos y los protistas. En este caso, mencionábamos que son los microorganismos, los que incluyen estos tres tipos de seres vivos. Luego tenemos los organismos grandes. En este caso mencionábamos que los organismos grandes son aquellos que cavan el suelo para poder alimentarse o para poder refugiarse, por ejemplo, del agua o de otros peligros. Y por último tenemos organismos invertebrados como hormigas y caracoles. Este apartado hace referencia a los organismos que son pequeños. Por último tenemos la actividad 3, pero esta tampoco la deben realizar. En la página 197 tenemos una actividad que dice: toma una hoja de papel y divídela por la mitad. En un lado dibuja un bosque y en el otro un bosque después de un incendio. ¿Cuál consideran ustedes que sería la diferencia en los dibujos? ¿Podrían comentarlo en el chat? Muy bien, la diferencia sería que en una habrían más árboles y animales que en la otra. Es importante reconocer cuál es el impacto que causan las quemas y el uso de insecticidas tanto al suelo como a las plantas y los animales. Estas son prácticas que se han venido aumentando con el transcurso del tiempo.
Algunos efectos de la quema y del uso de los insecticidas son, en el caso de la quema de los terrenos, esta suele provocar la eliminación de todas las formas de vida sobre y dentro de la tierra. Es decir, que provoca la muerte de los animales que andan sobre el suelo o aquellos que viven en su interior. Además, la tierra pierde capacidad para retener el agua y esto favorece la erosión. Otro de los aspectos que es también importante señalar es que el humo contamina la atmósfera y además genera problemas respiratorios en las personas. En el caso de los insecticidas, es una práctica que se refiere al uso de las sustancias químicas que son fabricadas por los seres humanos con la finalidad de eliminar algunas plagas de insectos que afectan a los cultivos. Para ello, las personas, los agricultores suelen utilizar bombas que les permiten acabar con dichas plagas. Pero esto genera ciertas consecuencias, por ejemplo, la contaminación de los mantos acuíferos, ya que la mayoría de veces estas bombas suelen lavarse en los ríos y estas sustancias tóxicas acaban con la vida de los seres que se encuentran en el agua, por ejemplo los peces, cangrejos y otros seres vivos. Además, causan toxicidad al ser humano. Esto puede provocar muchas enfermedades en caso de que no se tomen las medidas necesarias cuando se empleen dichas sustancias. Y además es una acción, es una práctica que genera un gran desequilibrio en la naturaleza, ya que muchas plantas que son útiles en los diferentes cultivos se pierden y además muchos animales como los insectos mueren. Y recordemos que los insectos también son parte importante debido a que son los que contribuyen en los procesos de polinización de las plantas. Por ello se recomienda utilizar otros métodos naturales en lugar de estas sustancias químicas. Trabajaremos en las actividades de la página 197. En la actividad 1 dice, completa el enunciado. Al utilizar insecticidas se provoca. Acá pueden mencionar ustedes que se provoca contaminación de mantos acuíferos, también se provoca contaminación del aire y problemas en la salud del ser humano. En la actividad 2 deben señalar con una X las imágenes de los efectos de quemas de terreno y con un cheque los efectos negativos de los insecticidas. Acá tenemos en la primera imagen que hace referencia a un incendio, es decir, que se está quemando un terreno. Entonces lo marcamos con una X. En la imagen 2 podemos apreciar que son unos peces los que han muerto y esto es un efecto del uso de los insecticidas. Entonces la marcamos con un cheque. La imagen 3 hace referencia a los pozos. La contaminación de pozos es otro efecto que también es causado debido al uso de los insecticidas. Entonces agregamos también un cheque. Por último tenemos una imagen que hace referencia a las quemas. Y de esta forma nos quedaría la actividad. Finalmente hemos terminado con la clase de este día. Les agradezco mucho su participación y su buena disposición por el aprendizaje. Sigan así. ¡Ánimo! Estoy muy orgullosa de ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Les mando un inmenso abrazo.